Venimos hablando sobre el tema la nueva ciudad de Jerusalén. La nueva ciudad de Jerusalén. Leemos allí, para hacerlo en dos tractos, ustedes hicieron una lectura bíblica y yo voy a leer la parte que no se hizo, versículos del 1 al versículo 8. Nos ponemos de pie por tratarse de la palabra de nuestro Dios. Dice así la gloriosa palabra de Dios: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. El Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Amado Dios, alabamos tu nombre. En esta noche nos gozamos en tu presencia. Qué bendición es para nosotros, Señor, que nos hayas traído al conocimiento de Cristo por medio del Evangelio. Gracias, mi Dios, por el regalo de la salvación, y gracias por las promesas benditas, Señor, que has establecido para los creyentes en tu palabra. Te ruego, Señor Dios amado, que bendigas a todos y cada uno de los hermanos aquí presentes, les ayudes, por favor, en todas las necesidades que puedan tener. Sobre todo ayúdenles en la vida espiritual, que ellos puedan fortalecer su fe, su confianza y su esperanza en ti, y que puedan vivir cada día preparado para la venida de Cristo. Y entre tanto Cristo viene, Señor, danos una voluntad pronta y dispuesta para ti, para toda buena obra, en forma especial hacia el evangelismo, poderle llevar el mensaje a otros. En esta noche tómanos, por favor, buen Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, y tu Espíritu, oh Dios, nos des un corazón atento, abierto a la voz de tu palabra. Y por favor, Padre, usa tu siervo según tus propósitos. Te lo ruego, Dios bendito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Cuando una persona viene a Cristo, las Sagradas Escrituras le aseguran que tiene vida eterna. Y con la seguridad de la promesa de la vida eterna, también hay otras promesas que aseguran la dicha eterna del espera.
cuán importante es para usted, para mí, haber conocido a Cristo como Salvador personal. Solo recuerdo allí una escritura en Juan 5:24, donde la palabra bendita de Dios dice: de cierto, digo que te oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Respecto al futuro, no vendrá condenación. Porque ¿qué pasó? Al convertirse, al entregar su vida a Cristo, ha pasado de su estado de muerte a vida. Y si quieren leer más sobre esto, ahí está está Efesios capítulo 2, todo el capítulo, porque todo el capítulo describe lo que Dios ha hecho en todo su vida. Cito uno: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. No es con nada que nosotros hayamos hecho, sino porque el amor de Dios nos alcanzó y estuvo dispuesto a dar a su Hijo en nuestro rescate. ¿Lo merecíamos? No, pero Dios lo hizo. A Dios sea la gloria. Amén. La palabra del Señor, entre las cosas maravillosas que dice esperan a los santos, nos habla de una ciudad incomparable, nada visto, nada imaginable, nada comparable. Es algo único, establecido por Dios, ¿sí? Y es un lugar especial, exclusivo, para aquellos que han llegado al conocimiento de Cristo, para aquellos que aceptan a Cristo en el tiempo de la iglesia. Pero claro, el tiempo de la iglesia está terminando, sí, y luego van a haber mucha gente salva, pero ya no serán parte de la iglesia, ya no serán parte de esa ciudad que el Señor ha establecido. Así es que Dios, a través de su palabra, nos habla de una ciudad, pero escuche, después del juicio final. El plan de Dios viene desarrollándose ahorita, y vamos a tratar de tener un gráfico listo para el estudio de las dispensaciones, para que pues percibamos en las dispensaciones el desarrollo del plan de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos en el cierre de la etapa de la iglesia, que es la sexta dispensación. Ella termina con un juicio que se conoce como el juicio de la gran tribulación, y entra lo que es la séptima y última dispensación. Después del cumplimiento de las dispensaciones, es que se nos habla de esta escena. Y dice el verso 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y es una escena que se está presentando allí, increíble, maravillosa, que va a tener que ver con cambios en el planeta Tierra, ¿verdad? Increíbles. Ya leímos un poco allí esta escena del cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Se da después que la Trinidad satánica se quitara del planeta, de la relación con los hombres, sea quitada como estorbo del camino, porque por siglos ha dado lata y ha servido de tropiezo y ha lastimado a muchos santos y ha tratado de torcer la verdad de mil formas,
y ha tratado de negar al Dios vivo y verdadero, porque el objetivo número uno del diablo es que buscaba ser adorado igual que Dios. Y eso es derecho exclusivo del Dios eterno, del soberano del universo, del creador de todas las cosas. Entonces, en el desarrollo del plan de Dios se vienen sometiendo todos los enemigos de Dios, los enemigos de los santos, los enemigos de la palabra. Y la palabra del Señor nos dice, para recordar pasajes que en días anteriores hemos leído, en el capítulo 19, verso 20, esto está sucediendo justo en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y dice el verso 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que habían recibido la imagen de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y ahí la palabra del Señor está hablando de que el anticristo y el falso profeta están inaugurando el infierno. Están siendo arrojados para siempre, quitados de en medio para siempre, eternamente. Pero no solo eso, sino que dice también en el capítulo 20, verso 10, antes del inicio del juicio final, dice, y el diablo que los engañaba, ¿qué cosa? Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la Trinidad satánica es quitada de en medio para siempre. Ya nunca va a haber más diablo que estorbe, que engañe, que perturbe, que confunda, que trate de hacerse pasar por Dios, que será el último destello final, ¿verdad?, del anticristo en el templo de los judíos. La palabra del Señor nos enseña de que ese tiempo glorioso vendrá no solo cuando la Trinidad satánica es echada en el infierno, sino cuando también todos los pecadores son arrojados al infierno. Dice la palabra del Señor allí en Apocalipsis 20, versos 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y hay otro pasaje ahí en San Mateo 25 que nos declara para quién se hizo ese lugar. Inicialmente Dios no lo hizo para los hombres, Dios lo hizo para el diablo y sus ángeles. Pero allí irán todos los que prefirieron creerle al diablo, creer a la mentira, creer al pecado, vivir para el mundo, para los placeres, volverle la espalda a Dios. Dice San Mateo capítulo 25, versos 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ellos son los que lo inauguran, pero también allí van todos los que rehusaron creer en Jesucristo como un Salvador personal. Y dice el verso 46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este hecho glorioso vendrá cuando la muerte sea quitada, porque la muerte debe ser quitada. Ya para la eternidad que viene no habrá muerte.
Entonces, Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. ¿Sí? Uno lee la palabra que Él venció. Dice 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versos 25 y 26. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, la muerte imperó desde Adán hasta la entrada del reino eterno de Dios, porque aún en el milenio habrá muerte. En las nuevas generaciones que surgen en el milenio, gentes que vivieron en el mejor ambiente que haya habido en la historia humana, pero vivieron sin Cristo. Y cuando el diablo es suelto, entonces sale a engañar y nuevamente pretende una nueva sublevación contra Dios, y Dios lo somete. Entonces la muerte reinó desde Adán hasta la entrada del reino eterno, porque Cristo tenía por tarea no solo salvar a los que creen en su obra gloriosa, sino someter todos los enemigos de Dios. Y el postrer enemigo que será vencido es cuando la muerte. Eso es lo que leemos allí en la palabra. Versos 54, allí mismo al 57 dice la palabra, hablando de la dicha de los creyentes, su transformación, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y es como tal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y luego plantea dos preguntas: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque es quitado el aguijón de la muerte para siempre. Y luego dice: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte no termina ni con los santos ni con los malos. Un día todos resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así dice la palabra en Daniel 12:2, y también dice en Juan capítulo 5, voy a citar Juan capítulo 5. Verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Llega un tiempo donde la palabra del Señor nos enseña que la muerte es quitada para siempre. Y en Apocalipsis capítulo 20 dice el verso 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Con esto se termina allí con la muerte. Los contenidos que habían en el Hades, los perdidos en el lado del tormento, y los que estaban en los sepulcros un día se unieron otra vez el espíritu al cuerpo y serán atormentados por los siglos de los siglos cuando son arrojados al infierno. La ciudad surge, amados hermanos, cuando Cristo entrega el reino al Padre. Volvemos ahí a 1 Corintios 15. La ciudad
inclusive los cielos nuevos, la tierra nueva, se describen después que Cristo entrega el reino al Padre, porque ya ha sometido todo lo que debía someterse. Todos sus enemigos han sido puestos por estrado sus pies. Y dice el capítulo 15, verso 24 al verso 28, luego al fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y allí la palabra del Señor habla de ese momento especial donde Jesús entrega el reino a Dios. Todo se ha cumplido. Hay un texto hermoso en la palabra del Señor que lo voy a citar porque nosotros somos imitadores de Cristo. Y así como Cristo cumplió todas las expectativas en el plan de Dios en esta tierra, el creyente debería buscar también cumplir las expectativas de Dios en Cristo, en su vida. Y dice allí el Salmo 48, es un salmo mesiánico, por eso lo presento de esa manera. Dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es un texto profético del sentir de Cristo en cuanto a sus responsabilidades en el plan de Dios. Concluye su tarea en favor de la humanidad, entregando el reino al Padre, cuando han sido derrotados para siempre todos sus enemigos. Dice el Salmo 93, versículos 1 y 2, dice la palabra, tiene un subtítulo muy subjetivo, muy maravilloso: la majestad de Jehová. Amén. Dice el verso 1, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Y es un texto que usted ve que en la realidad práctica, antes de este momento sublime donde Cristo entrega el reino al Padre, no se ha cumplido en su totalidad estos versículos 1 y 2. Serán cumplidos plenamente porque Dios será el Rey que controla todo el universo, sin más diablos, sin más pecados, sin más enemigos, donde reina sobre los redimidos, sobre los santos, sobre los salvos, sobre aquellos que fueron alcanzados a través del sacrificio glorioso de la cruz. Dice Isaías 57, versículo 15, un versículo hermoso. Era Dios que lo ponga en su corazón. Es un texto que llama la atención, porque Dios quiere estar con ese tipo de gente. Y fuimos llamados en Cristo para ser un tipo de gente diferente, un tipo de gente que vive para su gloria, que se diferencia, aclara cosas. No somos perfectos, pero somos redimidos y somos mejores, porque vivimos bajo las normas y reglas de Dios a través de su palabra. Amén. Dice el verso 15, porque así dijo, ¿quién dijo?
el alto y sublime, me encanta eso, como lo dice, como lo presenta, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y escuche eso para nosotros, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios quiere habitar con el corazón contrito y humillado. Uno lee en el Salmo 52, no quiere decir que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De manera que es un texto que nos llama a buscar honrar a Dios, agradar a Dios. Siempre he dicho, no podemos pagar el amor de Dios ni lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero sí podemos vivir para honrar la obra de la cruz. Sí podemos vivir para honrar la palabra. Sí podemos vivir para honrar el cristianismo, para honrar la iglesia. Amén. Podemos. Dice un buen dicho ahí, que cuando se quiere se puede. Y tenemos todo para poder. No es usted solo luchando, el Espíritu de Dios impulsándole hacia cosas mejores, dice Hebreos capítulo 6, verso 9. Estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. De manera que nadie puede quedarse allí sentadón. Nadie debe sentirse como si no crece, si no te desarrolla en Cristo, y no gracias a Dios. Es el desafío que tenemos todos. La palabra del Señor nos dice en 1 Timoteo capítulo 6, es maravilloso. Capítulo 1. Pablo viene hablando ahí del honor, de la dicha que él tuvo de haber sido cogido por la gracia de Dios, de haber sido llamado por Dios a servirle. Y él entiende que no lo merecía y cita las razones por las que no lo merecía. Pienso yo que cita razones que abonaban a su vida para declarar que no lo merecía. Y entonces al reconocer la bondad, la gracia, la misericordia de Dios para con él, dice en el verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y cada redimido debería sentirse tan satisfecho, tan bendecido, tan gozoso por lo que Cristo hizo en su vida, que viva para exaltar a Dios y darle la gloria. Amén. Ya usted puede leer todo el capítulo en su casa, propiamente cita del verso 12 donde dice ministerio de Pablo, ¿verdad? Hago ese aparte. La palabra de Dios nos muestra que ese tiempo de la cielos nuevos, tierra nueva, ese tiempo de la nueva Jerusalén va a suceder. Escúcheme esto: cuando el tiempo sea absorbido por la eternidad. Cuando el tiempo, porque nosotros vivimos en un tiempo marcado ahí por pasado, presente y futuro. Dios vive en un tiempo perfecto. A nosotros nos marca el tiempo hasta que no entre el reino eterno de Dios. ¿Entendemos eso? Y entonces esto va a suceder cuando el tiempo es absorbido por la eternidad. Ya viviremos en el tiempo perfecto de Dios.
cosa que hacemos uso muy a menudo, esperando en respuesta a nuestras oraciones, y decimos, bueno, será el tiempo perfecto de Dios, y hacemos alusión a eso. Pero vamos a entrar en la eternidad, donde el tiempo ya no es importante, ya no cuenta, porque estaremos con Dios por los siglos y para siempre, eternamente. Cuán gloriosa es esa dicha que nos espera. Eso sucede cuando los eventos del plan de Dios, o los eventos del fin, o el plan profético de Dios terminan. Y yo también voy a terminar allí en Daniel, capítulo 7. Daniel capítulo 7 describe un poco el desarrollo del tiempo de los reinos que han dominado ese mundo, esta tierra, la mayoría de ellos capitaneados por el enemigo, ¿verdad? Donde ahí encontramos un hombre que en el primer reino de Nabucodonosor dio testimonio del Rey de Reyes y Señor de Señores, y aún siendo un muchacho pudo marcar la diferencia, y estuvo dispuesto a dar su vida por honrar a Dios. Estuvo dispuesto a pagar el más alto precio que pueda pagar un ser humano, es su vida, porque no hay nada de más precio para el ser humano que su propia vida. Todo lo demás es valores secundarios, ¿verdad? Y él estuvo dispuesto a dar su vida por honrar a Dios, y lo logró. Hizo que el rey Nabucodonosor reconociera al Rey del cielo, y que no hay otro como él, porque no hay otro como él. Y cuán gloriosa es la dicha de los redimidos de haberle conocido, de tenerle por Padre, de que nos haya ofrecido un lugar con él en la gloria, lugar de querubines, serafines, arcángeles, ángeles. Allí tiene lugar el redimido por la gracia, la misericordia de Dios, por su amor a través de la vida. Digo, ¿verdad? Es que bien conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es grande el amor de Dios, tanto que hay un lugar esperándonos en tu misma presencia. Dice Daniel, capítulo 7, versos 9 y 10. Dice, estuve mirando, después de la bestia, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y dice más adelante, los versos 26 y 27, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que no sea destruido y arruinado hasta el fin. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio
para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿De qué está hablando? Del gobierno del anticristo. Y dice el verso 27, y he aquí el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es. Y observa que aquí el mismo texto está introduciendo el reino milenial al reino eterno, en la dicha que tienen los santos. Dice nuestro texto, y se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Por qué esto así? Porque Cristo ya sometió a todos sus enemigos y ahora es rey, Dios sobre toda su creación. De manera que, amados hermanos, hablar de estas cosas es maravilloso. Están delante, digamos, lo más cercano delante de lo que viene en la venida de Cristo. Esté preparado. Y nuestra vida espiritual la ha descuidado, la ha aflojado. Mire, interese, mejore, levántese, viva para el Señor, ocúpese en lo que debe ocuparse, pero con la mirada puesta en Cristo. Si estás en Cristo, ese es su lugar. Si no está en Cristo, entonces preocúpese por lo que quiera en esta tierra. Pero si es de Cristo, invita a Colosenses 1, capítulo 3, 1 y 2, a poner la mira las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Allí invita. Esté preparado para la venida de Cristo. Y una vez que Cristo venga, entraremos a la gloria eterna. Y allí sucederán cosas. Allí va a haber una boda, la unión de Cristo con su iglesia. Pero ya no en la tierra, que estamos unidos a través del Espíritu Santo. Pero allá le veremos cara a cara. ¿Cuál es? Prepárese para ese día, porque vienen cosas sumamente gloriosas y eternas que Dios ha preparado para usted. Que Dios Altísimo les bendiga, hermano.